De la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, porque se viene la temporada de verano, se empiezan a habilitar los vuelos de cabotaje, hay una política nacional, por lo menos del Ministerio de Turismo, de un 50% es como una oferta, es un precrédito para la próxima temporada. Vamos a ver qué piensa Aldo Elías. Aldo, Enrique Sacco te saludo, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, Aldo, ¿estás ahí en línea? Sí, yo te escucho, Enrique. Perfecto, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte algunos temas que tienen que ver con la proyección del turismo. Temporada de verano 2021. ¿Cuáles son las principales medidas consideradas para poder dar curso al turismo, resguardando la salud, y para poder hacerlo dentro de un ambiente de la mayor tranquilidad posible? Lo más importante de todo es que desde el mes de junio tenemos los protocolos listos de toda la actividad turística, pensando en haber aprovechado la temporada de invierno, cosa que no ocurrió. Protocolos que hicimos con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el Consejo Federal de Turismo, la Cámara Argentina de Turismo y validados por el Ministerio de Salud. Estos protocolos, sumados a algo básico, pero que no se está respetando, que son seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, distancia social, uso de barbijo o tapabocas, higiene permanente de manos, es lo que nos va a permitir convivir con el virus y tener las vacaciones 2021 aseguradas. Mientras esto, que es una responsabilidad absoluta de la sociedad argentina, no lo cumplamos, nada de lo que haga el gobierno va a servir. Y para esto no hace falta más que mirar el estrepitoso fracaso que significó la cuarentena obligatoria. 7 meses de cuarentena obligatoria y somos el 5º país del mundo en casos críticos, el 7º en contagios y el 12º en fallecidos. O sea, alguien tiene que hacer una mirada introspectiva y decir, acá fallamos en algo. Y este escenario, en el cual en estos 7 meses no hubo actividad turística, pasamos de tener los primeros 4 meses muchas provincias con 0 casos, a tener hoy circulación comunitaria del virus en todo el país. Con lo cual, pareciera que no tiene sentido que la actividad turística siga prohibida. Y habría que pensar, en todo caso, que si vamos a tener temporada de verano y vamos a tener destinos emblemáticos en donde normalmente hay muchísima gente en el verano, que esos destinos tengan un cupo, que las playas tengan un cupo para poder respetar y hacer respetar la distancia social. ¿Y cómo sería, Aldo, el cupo? Porque me imagino debe ser difícil eso, ¿no? Porque la playa es terreno abierto, salvo el sector donde está delimitado por las carpas, ¿no? Es difícil, pero se tiene que poder dar. Yo entiendo que la playa es terreno abierto, pero siempre está la posibilidad de cerrarlo de alguna manera. Y de la misma forma que uno puede controlar la cantidad de gente que va a un campo cuando va a un recital y que tiene una determinada cantidad de personas entrando, esto tiene que ser una situación parecida, pero tiene que haber, Enrique, tiene que haber una concientización y el gobierno tiene que ponerse muy firme en cambiar la comunicación de todo esto. Acá está la clave, no tenemos que seguir hablando del miedo, porque el miedo ya perdió fuerza. La gente está tan cansada de la cuarentena, tan angustiada con la cuarentena, el miedo pierde fuerza. Hoy hay que hablar de responsabilidad individual y social. Hoy estábamos leyendo un informe de... Con distancia social, tienen que salir con barbijo, tienen que lavarse las manos. Estamos hablando de cosas básicas. Hoy estábamos leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud que ya descarta a la cuarentena como uno de los métodos principales para el control del coronavirus. Y uno de los ejemplos que toma es precisamente Argentina, ¿no? 200, ya me perdí la cuenta, 200 y pico de días, es el país que está entre los principales, en la tabla está creo que entre los primeros 5 en cuanto a la letalidad, y está entre los primeros 15 en cuanto a los contagios. Exactamente. El sistema fracasó. Pero era sabido que iba a fracasar. No puede un sistema de cuarentena durar 7 meses. Y a partir de ahí, todo lo demás, lamentablemente, es una consecuencia inevitable del mal manejo en cuanto a la comunicación y en cuanto a lo que se debería hacer desde la sociedad misma. Esto, por eso digo,
hay que comunicar que lo único que nos va a salvar es la responsabilidad individual y social, porque el virus llegó para quedarse. Por lo menos hasta diciembre del año próximo se espera eso. Dice que el período de un virus son 2 años, entre que llega la vacuna es probada que realmente sea efectiva, esa vacuna pueda alcanzar a todos los sectores de una sociedad. Pero quería preguntarte, en línea con esto, ¿no? Todavía no hay, por lo menos es lo que vislumbro, no sé qué información tenés, no hay una confirmación contundente y oficial acerca de que el fin de semana se liberan los viajes de cabotaje. ¿Ustedes tienen algo? ¿Es oficial ya? ¿Lo han comunicado? No, el tema es el siguiente. Acá la apertura turística es una gran puerta con muchos candados. El Ministerio de Transporte abrió o sacó uno de esos candados. Dijo, señores, a partir del 15 de octubre vuelven los vuelos de cabotaje y vuelven los vuelos internacionales. Ahora, aclara, si los gobernadores no quieren que lleguen los vuelos a su provincia, ya no es problema mío. Entonces, el Ministerio de Transporte se sacó el tema de encima, como corresponde además. Digo, yo ya libero y permito que haya vuelos, ahora tienen que definir los gobernadores. Por eso creo que acá tiene que haber un acuerdo nacional del gobierno nacional para definir cuáles van a ser los criterios mediante los cuales se va a abrir la circulación dentro del país. Porque claramente sin circulación no hay turismo. Exacto. Y te pregunto, a colación de esto, por ejemplo, la compañía de vuelos francesa te pide un hisopado negativo, subís al avión, llegás al aeropuerto de París y no necesitas un aislamiento. La compañía británica te pide un hisopado, pero llegás a Gran Bretaña, a Londres, y sí te pide un aislamiento hoy por hoy. Digo, ¿cómo se te ocurre que puede, trasladado a la Argentina, si pedirán hisopados negativos a la hora de tomar un vuelo y cómo será a la hora de viajar a las provincias? Bueno, nosotros esperamos e imaginamos que en este acuerdo a nivel del gobierno nacional se puedan tomar medidas similares en cada uno de los destinos que tengan una situación sanitaria parecida. Esto es, vamos a poner de ejemplo que tengamos 2 provincias en fase 3. No puede ser que una diga cuarentena de 14 días, la otra diga hisopado y la tercera diga no pueden entrar. Acá hay que definir una pauta y decir, bueno, en fase 3 las provincias o el país o la ciudad tiene que exigir hisopado o testeo o cuarentena o nada. Hoy por hoy los testeos que tienen un 97% de eficacia, que se hacen en 15 minutos y que no necesitan de un laboratorio o un hospital para que se hagan, aparecen como la herramienta tecnológica más fuerte para poder circular en esta etapa pandémica. Porque el hisopado, que es muy caro, también tiene una cierta falibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, aparece como mucho más fácil que antes de subirte a un avión o un ómnibus, te haces un testeo, a los 15 minutos te dice, estás bien, podés subirte, y adelante y suerte. Y te pregunto por, ¿qué pensás con el tema del programa Previaje, que ha generado muchas repercusiones? ¿Hará una gran diferencia en la gente a la hora de decidir si viajar o no? ¿Impulsará mayor actividad turística? El programa Previaje es la apuesta más fuerte que ha hecho un gobierno nacional en toda la historia de la Argentina en favor de la industria del turismo. Es así de bueno. Pero depende 100% de que haya circulación en el país. Si no hay libre circulación, lamentablemente no le vamos a poder vender un viaje a nadie, porque nadie va a querer comprar un viaje para ganarse un problema. Entonces, en la medida en que esto funcione, creo que va a ser un incentivo, esto me refiero a la circulación libre, esto va a ser un incentivo enorme para que los argentinos puedan disfrutar de su país en un momento en el cual los destinos de proximidad van a ganar por paliza. Porque
si bien uno tiene que aprender a convivir con el virus, cuanto más cerca de mi casa me mueva, más seguro me voy a sentir. Obvio. Y otra pregunta más con respecto a esto, porque ustedes tienen datos. ¿Cuánto es habitualmente la cantidad de turistas que se movilizan por año y cuántos son los que podrían, en una proyección, lo más cercana a la realidad posible, movilizarse para esta temporada con estas condiciones? Mira, por un lado, el año pasado, a nivel de, para dar un número, volaron por cabotaje 16 millones de personas. Hubo 16 millones de vuelos de cabotaje, por ahí varias personas, por ahí hay mucha gente que repitió 2 o 3 vuelos. Hubo 16 millones de vuelos de cabotaje, o sea, de vuelos internos del país en todo el 2019. Este es un año, 2020, el 2021 va a ser un año que para el turismo va a ser complicado por donde lo mires, porque entre otras cosas, mientras no haya una vacuna, los grupos de riesgo están imposibilitados de viajar. Claro. Acá la convivencia con el virus y el salir a la calle y el hacer turismo está para los que no son grupos de riesgo. Los que son grupos de riesgo están afuera de la conversación. Y el grupo de riesgo incluye las personas de más de 60 años en adelante, con lo cual hay mucha gente que se va a quedar afuera en forma natural, o que no va a tener intención o interés de viajar, porque realmente se plantea un escenario de temor, de incertidumbre, de no querer estar lejos de su lugar de residencia por si se llega a contagiar. Entonces, a partir de ese ejemplo y siguiendo con la situación económica de muchísima gente que está muy, muy mal, producto de estos 7 meses de egresos sin un solo ingreso, es imaginable pensar que vamos a asistir a una temporada de verano con un movimiento relativo en cuanto al turismo. Está bien. En líneas generales, teniendo en cuenta cómo está la situación con el coronavirus, cómo está la situación económica, donde el dólar impacta, donde los pesos valen menos, donde hay una situación de incertidumbre, donde todavía los vuelos de cabotaje no están absolutamente confirmados, tampoco los viajes de larga distancia. En lo personal, Aldo, ¿sos optimista? ¿Crees que se puede dar una mejoría dentro de esta realidad o va a estar muy, muy quieto todo? No, se nos vienen un par de años muy complicados, por lo menos para la industria del turismo. No creo que se pueda trabajar más allá del 15 o el 20% de la capacidad productiva de cada una de las empresas. La realidad es que el virus, mientras no tengamos una vacuna, va a seguir siendo muy complicado de manejar, tiene una facilidad de contagio enorme y necesitaríamos pegar un cambio de timón enorme a nivel de la sociedad argentina, tan amiga de transgredir las normas y tan poco receptiva a entender que con tres instrucciones básicas del Ministerio de Salud, esto sería mucho más fácil. Y sin embargo, hoy, a 7 meses de estar encarcelados en nuestras casas, nos encontramos con que somos el 5º país del mundo en casos críticos, el 7º en contagios y el 12º en fallecidos. En alguna charla que hayas tenido, y esta es la última pregunta, que hayas tenido con autoridades del Ministerio de Turismo, ¿existe la chance de pensar en eso, en una responsabilidad individual más que en medidas generales que están coartando la posibilidad de los viajes y de la comunicación? Sí, lo hablamos y lo planteamos fuertemente. El tema es que el Poder Ejecutivo tiene que decidir un cambio de comunicación, tiene que dejar de lado el miedo, porque claramente la gente no tiene más miedo, está tan harta y tan complicada económicamente que el miedo es lo último que le preocupa. Entonces acá hay que ir a una comunicación diferente, explicando que con estas 3 normas se puede salir y circular y liberar la cuarentena, porque claramente no tiene más sentido. Aldo, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Enrique. Hasta luego. Aldo Elías, presidente de la Cámara de Turismo, fijando la posición de una industria que está golpeada y, como bien decía Elías, la proyección en los próximos 2 años va a ser muy complicada.